Vamos a continuar hablando de graces de estructurado. En este caso vamos a hablar de las denominadas etapas incluyentes. Antes de ver cómo funciona un grace basado en etapas incluyentes, vamos a ver algunas de sus características, sobre todo relacionándolas con las que hemos visto anteriormente para la macroetapa. De entrada vemos que el símbolo de la etapa incluyente es un cuadrado en el que hay 4 esquinas que tiene 4 líneas oblicuas. Ese digamos que sería la llamada a la etapa incluyente. Luego toda etapa incluyente tiene que tener un grace parcial asociado. En este caso siempre se representa con un rectángulo donde la parte superior se debe indicar el número de etapa en el que se hace la llamada a la etapa incluyente, y en la parte inferior, donde aquí aparece G1, sería el número del grace parcial en nuestro programa. En este caso sería el grace número 1. Vamos a ir analizando una a una cada una de las características que tienen este tipo de etapas. A diferencia de las macroetapas, sí que podemos abandonar la etapa incluyente en cualquier momento, siempre que la etapa incluyente sea receptiva y, por lo tanto, cuando el valor de la transición que está justo por debajo sea verdadero, pues se pasa a la siguiente etapa y evoluciona el grace. En este caso, ¿qué ocurre? Pues todas las etapas que estaban activadas en el grace parcial asociado a la etapa incluyente se desactivan. De igual forma que las macroetapas no se pueden reutilizar en el programa, solo pueden estar escritas una vez. En este caso vemos que está aquí la macroetapa número 4, pues solamente se puede utilizar en este momento en el grace principal, haciéndole una llamada en el grace principal o en otros graces secundarios. Ni las macroetapas ni las etapas incluyentes son reutilizables. Ya veremos que para reutilizar graces parciales es necesario recurrir a las subrutinas llamadas como acciones. Luego, dentro de los graces parciales asociados a las etapas incluyentes, podemos poner cadenas que no tengan el bucle de retorno o que sí lo tengan, como está aquí representado. Aquí tenemos dos cadenas, una de la etapa 10 a la etapa 13 y otra de la etapa 20 a la etapa 23, donde una está basada en una etapa fuente y una etapa pozo, sin bucle de retorno, y la otra, la de la 20 a la 23, sí que tiene bucle de retorno. Es una cadena secuencial que es cíclica y siempre que estemos llamando a la etapa incluyente número 4, pues se estará ejecutando esta cadena. Cuando llamamos una etapa incluyente debemos decir por qué etapa o etapas debe comenzar el grace parcial. Para ello lo que hay que hacer es marcar dichas etapas con un asterisco. Aquí en este caso, cuando accedemos a la etapa incluyente número 4, se activan directamente la etapa 10 y la etapa 20 y a partir de ahí comenzará su evolución en función de lo que ocurra en sus transiciones. A diferencia con lo que ocurre con las macroetapas, una etapa incluyente sí que puede ser una etapa inicial. Quiere decir que podemos utilizarla para que nada más lanzar el grace o ejecutar el programa, pues se ejecute esa etapa incluyente y con sus graces parciales asociados. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona una etapa incluyente con el programa Fluidsim. En este caso tenemos el grace maestro, grace principal, que consta de 4 etapas, y la número 3 es una llamada a una etapa incluyente. La etapa incluyente consta de 2 cadenas, una cadena basado en una secuencia sin bucle de retorno, de la etapa 10 a la 13, y otra cadena de 3 etapas, de la 20 a la 22, que sí que tiene bucle de retorno. Vemos que nada más llamar a la etapa incluyente, las etapas 10 y 21 se deben activar, ya que son las que tienen el asterisco. Vamos a ejecutar la simulación, etapa inicial activada, pasamos a la etapa 2 y ahora, en el momento que la transición que tenemos por debajo de la etapa 2 sea verdadera, le hacemos la llamada a la etapa incluyente. Vemos que efectivamente se han activado las etapas 10 y 21, que son las que tienen el asterisco. Son las etapas que se tienen que activar o que nosotros hemos decidido que se deberían activar cuando se hace la llamada a la etapa incluyente. A partir de este momento, pues ya podemos hacer que los graces o las cadenas parciales evolucionen y vemos que así va ocurriendo cada vez que activamos el sensor asociado a la etapa que es receptiva. Pero si quiero abandonar ahora la etapa incluyente, o bien con el pulsador S5 o bien a través del sensor S3 que está ubicado en la transición que está justo por debajo de la etapa incluyente, pues lo que va a ocurrir es que se deshabilitan o se desactivan todas las etapas del grace parcial perteneciente a la etapa incluyente y el grace principal continúa evolucionando normalmente. Cuando volvamos a la etapa incluyente, lo que va a ocurrir es que las etapas iniciales del grace parcial asociado a la etapa incluyente se activan y comienzan las secuencias parciales de nuevo. Vemos que siempre que esté llamada la etapa incluyente,
Esta cadena, la que tiene las etapas 20, 21, 22, se estará ejecutando de forma cíclica, ya que tiene bucle de retorno. Pues vamos a ver un ejemplo del uso de macroetapas y etapas incluyentes. En este caso tenemos un taladro con cargador de piezas, un taladro que además hace la operación de taladrado con desahogo, es decir, que cuando está taladrando baja hasta la mitad de la pieza, sube, desahoga y luego ya taladra hasta el final. En este caso, bueno, pues tenemos un grace principal, que es este que tenemos aquí, el que tiene de las etapas 1 a las 6. Tenemos una cadena de homing o de inicialización y la secuencia de producción, que es para nosotros el grace asociado a la etapa incluyente. Aquí hemos decidido hacer lo siguiente, partiendo de una etapa inicial, que es la que se va a activar cuando ejecutemos por primera vez el grace. Se nos va a indicar una señalización luminosa de forma parpadeante, donde nos va a invitar a accionar el pulsador de marcha. En el momento que accionemos el pulsador de marcha, lo que va a ocurrir es que si la máquina está mal colocada, como nosotros hemos hecho aquí en la simulación, los cilindros se tienen que recoger en un orden determinado. En este caso, lo primero que tendrá que ocurrir es que se debe elevar el taladro y luego ya sacar el cargador de piezas. Y una vez que eso se ha hecho, pues pasaremos a una etapa de espera, que es la etapa número 3. Entonces, para hacer la secuencia de inicialización, he creído que lo más conveniente es hacer una secuencia basada en macroetapa, ya que no es necesario salir en ningún momento ni abandonar la macroetapa, ya que además necesitamos que la máquina obligatoriamente se lleve a la posición de inicio. Como las macroetapas no se pueden abandonar hasta que no han concluido, pues hemos creado una macroetapa sencilla donde tenemos 3 etapas. Vemos que aquí está la etapa de entrada, la E2, y aquí está la etapa de salida de la macroetapa. En esta macroetapa lo que va a ocurrir es que vamos a llevar a las posiciones de inicio ambos cilindros. Cuando estamos en la etapa de espera, la número 3, si accionamos el pulsador de marcha, lo que vamos a hacer es llamar a la etapa incluyente. En esta etapa incluyente lo que va a ocurrir ya es que se va a llamar en la secuencia de producción. Y aquí es donde están todos los movimientos y el grace parcial que va a ejecutar la secuencia de cargar y taladrar la pieza. En cualquier momento, si estamos en esta etapa, lo que sí que podemos hacer es abandonar el grace de producción, parando la máquina, deteniendo todo el proceso como si fuese una pausa, de forma que si accionamos de nuevo el pulsador de marcha, continuaríamos por donde estaba. La etapa 5 sería el equivalente a el grace de paro que nos hemos utilizado en un vídeo anterior. Y además podemos anular la operación en cualquier momento, o bien estando en parado, o bien estando ejecutándose la secuencia de producción asociada a la etapa incluyente, accionando el pulsador de ese anular. En el momento que pulsemos el ese anular, lo que va a ocurrir es que los cilindros se van a ir a la posición de inicio, primero subirá el taladro y luego se recogerá el cargador de piezas. De por sí, lo que va a hacer es volver a ejecutar la secuencia que teníamos asociada a la macroetapa. Vamos a ver cómo funciona. Vemos que el grace cuando arranca está indicando con un elemento de señalización que se debe inicializar el sistema. Accionamos el pulsador de marcha, se ejecuta la macroetapa, se llevan los 2 cilindros a las posiciones iniciales, ya estamos en la etapa de espera, vamos a accionar el pulsador de marcha de nuevo y comienza el taladrado. Carga pieza, taladra hasta la mitad, taladra hasta el fondo y recoge pieza. Esa sería la secuencia de producción asociadas a la etapa incluyente. Vamos a volverlo a hacer, pero si en cualquier momento quiero parar, lo que voy a hacer es que acciono el pulsador de paro. Vemos que estamos en la etapa 5, si vuelvo a accionar el pulsador de marcha, continúa por donde estaba, ¿vale? Y ahora vamos a probar ya también la acción sobre el pulsador anular. Vamos a, por ejemplo, a darle al anular ahí. Vemos que el cilindro del taladro sube y el cargador de piezas se recoge. Bueno, pues este sería un ejemplo claro de cómo utilizar las macroetapas y las etapas incluyentes en un grace estructurado.